Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando de temas importantes, pero antes que nada presentándonos, primero Josmar Lobo y mi persona Ángel Terán, que vamos a estar aquí compartiéndole un poquito de nuestros conocimientos, y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es el tema de las filosofías. Un tema que, digamos, es poco común hoy en día hablarse sobre filosofía, Sí. a menos que se introduzca mucho en el desarrollo personal y todo este tema. Pero la filosofía es algo que debemos tener en cuenta todas las personas que estamos en este mundo, porque, a ver, todos vivimos en base a alguna filosofía, todos. Se hable de quién se hable, tenemos creencias, tenemos formas de pensar, nuestras propias perspectivas en la vida, y básicamente hay filosofías que nos ayudan en cierto modo. Y hay gente que en el pasado ya nos instruyó de alguna manera y nos dejó muchos legados en base a lo que ya pensaban, para poder nosotros aplicar lo que esas personas ya habían querido transmitir en ese entonces. Que ya habían experimentado. Exactamente. Podemos hablar de personas como Sócrates, como Platón, como Epicteto, como, bueno, hay muchos. El propio Marco Aurelio. Algunos con su filosofía del estoicismo, el propio epicureísmo, en el cristianismo también. El cristianismo es una filosofía. Sí. Entonces, a ver, la filosofía, se los quiero comentar rapidito antes de preguntarle algo importante a Josmar. La filosofía es básicamente tener reflexiones, pensar, básicamente es eso. O sea, muchas veces cuestionar también, hacerse preguntas sobre la vida. Eso es filosofar. Uno no quedarse conforme con lo que nada más alguien le dice a uno algo y uno creérselo y ya está. Filosofar es ir más allá de lo que uno ve o de lo que uno cree. Entonces, gracias a que una persona es filósofa, puede llegar a sacar conclusiones mucho más amplias y, digamos, con mejores argumentos que una persona que simplemente se cree lo que le dicen. Entonces, Josmar, teniendo en cuenta esto, ¿usted cree que ha tenido alguna filosofía en la vida y de repente le ha ayudado, o quizá le ha servido de referencia alguna filosofía que ha estudiado últimamente, quizá? En temas de filosofía, puedo decir muy sinceramente que estoy aprendiendo. Estoy conociendo esa manera de vivir, porque eso es una filosofía, creo yo, es una manera de vivir. Y creo que he tenido experiencia con pocas filosofías. La primera fue con el epicurismo, que yo la conocí fue por el hedonismo. Eso fue en un libro. Lo leí, hablaron del hedonismo, que es siempre ir en busca de lo que es, por así decirlo, en busca del placer, lo que es en busca de la felicidad. Pero la cosa es que no me lo explicaron bien, porque me lo explicaron de manera, o sea, mejor dicho, yo lo entendí de una manera errónea, que es buscar la felicidad a toda costa sin pensar en el largo plazo. ¿Qué es el epicurismo? Eso no está mal, pero tampoco está bien, porque eso depende de cada quien. Hasta rimó. Entonces, ese por ese lado. Y la segunda, por la que yo conocí, que es la que tengo también más en mente al día de hoy, y estoy con por así decirlo, las ganas y a día intentando aplicarlas, es el estoicismo. Que al día de hoy se ha hablado mucho de eso, de que el estoicismo, de que eso no sé por qué como que resurgió otra vez, ¿verdad? Que si no sé si fue lo que fue 2023 y 2024, el estoicismo como que resurgió. Hay tantos canales, tantos influencers, tantas personas referentes hablando de este tema, cuando en realidad incluso en 2010, 2015 mucha gente ya lo habrá puesto en práctica y ni sabía. Lo que pasa es que ahorita ya le pusieron, por así decirlo, una etiqueta. El estoicismo. Aunque el estoicismo ha existido desde milenios. Milenios. Lo que pasa es que, claro, ahora como que ya lo especificaron. Ya hay mucha gente que ya se hace llamar un estoico y da guías de cómo ser un estoico. Pero, sin alargarme mucho, el estoicismo es la filosofía con la que más diría yo que me podría definir, que incluso podría, porque la filosofía tampoco es todo en una sola cosa. O sea, me refiero, no es hacer todo lo que dice esa filosofía para decir yo soy de esa filosofía. Cuando creo que uno puede agarrar algo de cada filosofía. Extractos, ¿verdad? Claro, pequeñas cosas de cada filosofía, hacer como una ensalada y bueno, y de ahí ser quien es uno en realidad. Bueno, agarrar una filosofía del epicurismo, agarrar algo del epicurismo, agarrar
varias cosas del estoicismo, que digo yo, creo que usted está de acuerdo que el estoicismo es una filosofía bastante buena, productiva, bastante lógica. Es muy buena en varios aspectos. Hay como todo, nada es perfecto, tiene sus detallitos según cada persona, pero diría que es buenísima. Que es también la filosofía del cristianismo, o incluso la filosofía de vivir en base a Dios. Claro, creo que no sé cómo decirlo, porque eso creo que ya es ser muy creyente. Pero básicamente es una filosofía, Es una porque filosofía, usted, sí, usted vivir deposita su fe en una deidad, por así decirlo. exactamente, Y sí, eso sí, ya es una manera de vivir. ajá, es una forma de vida. De Entonces, sí, creo diría que yo me guío mucho por el estoicismo, pero mezclando un par de cositas aún estoy ahí aprendiendo qué ingredientes le coloco a la ensalada, porque Claro. aún estoy ahí en ese proceso. Ahora yo quiero hacerle la pregunta, ya que salió el tema del estoicismo, y es, Ángel, ¿usted ha puesto en práctica el estoicismo en su vida? Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué cosas principalmente vio usted positivas al practicar el estoicismo? A ver, es que yo lo he aplicado, pero sin tanto esfuerzo. Y es que no me ha supuesto este gran esfuerzo que yo pensaba que me iba a conllevar el estoicismo como tal. El estoicismo básicamente se trata de muchas veces, a veces sufrir a corto plazo para tener, digamos, un placer a largo plazo, o para crecer como personas, o para desarrollar esta fortaleza que necesitamos desarrollar como hombres, como personas, como individuos. Entonces, el estoicismo se basa en esto, básicamente, en aprender a vivir bajo la adversidad para poder superar, como digamos, esas limitaciones mentales que tenemos, para poder desarrollar, como para decir, este desarrollo de personaje que podríamos tener, Sí. por así decirlo. Entonces, vamos a poner el ejemplo cuando yo empecé a ir al gimnasio, que digamos, ahí fue donde podría decir yo empecé el estoicismo como tal, que empecé a ir a entrenar, dejé todo tipo de licor. También no fue que fui tan inflexible conmigo, porque por ahí me permitía un pequeño traguito, pero ya, por ejemplo, este año, de lo que llevamos este año, apenas me habré tomado 4 cervezas que me tomé un día, y me sentí mal al otro día, de hecho, por eso. Un pequeño traguito que me tomé otro día, hasta me dio un par de cólicos en el estómago, y dije, coño, no. Esto no funciona. Entonces, hasta el día de hoy, pues me siento bastante bien con respecto a que me he esforzado muchísimo más, porque he empezado por ejemplo, este proyecto que hemos empezado. He tenido que esforzarme mucho más de lo que venía haciendo. Entonces, gracias a todos esos esfuerzos que he hecho, y no me han conllevado, como digamos, ese esfuerzo de decir Una resistencia resistencia mental o algo por el estilo. De hecho, me he sentido mucho mejor esforzándome que en el tiempo pasado, que me estaba sin esforzarme ni hacer nada, me sentía mal, me sentía vago, me sentía como una persona sin sentido, sin dirección. Y una vez que me empecé a esforzar mucho más, o sea, porque los esfuerzos que vengo haciendo este año comparados con el año pasado, o sea, se han multiplicado, creo que por 1000 en términos de esfuerzo. Y aún así me siento mejor hoy en día que el año pasado. Y entonces yo creo que le doy mucho mérito al estoicismo en este sentido, porque yo digo, gracias a él, yo creo que también fue sin saber el tema del estoicismo, porque yo antes de proponerme hacer todos estos esfuerzos, no le había tomado tanto en cuenta a la filosofía del estoicismo. Sin embargo, siempre venía educándome en temas de desarrollo personal y todo esto, y tiene mucho que ver con el estoicismo. Pero no se daba como... O sea, no se sabía. No me sabía. Como le digo, fue como el año pasado, este año que como que explotó de tanto como la tendencia. Totalmente. Pero porque esa tendencia no significa que sea, ay, sí, lo mejor de lo mejor. Pero sí, digo yo que la práctica del estoicismo, al menos extraer lo que le sirva, es algo muy útil. Sí, sí. Y continúe con lo que estaba diciendo. Como usted dice, que fue este año y el año pasado que explotó esa tendencia, pero el primer, digamos, la primera persona que supo del estoicismo, que la creó, por así decirlo, fue Zenón de Sitio. O sea, milenios de años atrás, que se le hundieron 2 barcos y empezó a
que era comerciante él. Sí. Se le hundieron 2 barcos full de mercancía y a partir de ahí quedó sin nada. Sí, y fue por una biblioteca, ¿no? Fue Y empezó a dar charlas de cómo mejorar en la vida a pesar de la adversidad. Y verga, marico, mira que a día de hoy todavía hablamos de él. O sea, son cosas que uno tiene que entender que puede ser que sea una tendencia 1 año, 2 años, pero hay que conocer la historia también, que es muy importante. Entonces, pues para mí es importante que lo hubiéramos dicho aquí y creo que por aquí sería bueno culminar mi punto para poder preguntarle a Josmar algo que también es importante, y es que filosofías hay muchas, Josmar. Filosofías hay muchas, y como usted dice, es bueno sacar las cosas importantes de unas y otras. Hay gente que es muy cerrada muchas veces, con una creencia, con una postura, con una filosofía. En este caso me voy a referir a las personas que también son muy religiosas, que son muy creyentes en Dios, por así decirlo, y no se permiten conocer otras filosofías, como el budismo también, que el budismo es una filosofía. Incluso las tienden a negar, a rechazar y a criticar, porque, ay, no, que aquel es budista, ese es como, ay, ¿sabe? ¿Cómo haría usted para tener una mente más abierta y para incitar a la gente que nos está escuchando a que sean más abiertos de mente, por así decirlo? Buena pregunta. Bueno, claro, esto es opinión personal. Todo lo que decimos aquí es opinión personal. Y es cuestionarse cosas, o sea, ponerse a pensar de verdad, decir, esto me sirve, ¿por qué hago esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué hago lo que hago? Háganse preguntas, hermanos. Háganse las preguntas. Yo este año estoy aprendiendo por las malas, por así decirlo, a hacerme preguntas para saber qué es lo correcto para mí. Porque algo que es correcto para mí puede para Ángel ser erróneo y viceversa. Algo que haga Ángel mal, pues yo lo puedo ver como algo bien. O sea, por ejemplo, para mí no me gusta pararme tarde, pero para Ángel puede ser que, pues a mí pararme tarde me gusta y me sienta cómodo, le sienta cómodo a él. Respecto a la filosofía, exactamente es como dije hace rato, conozcan cada filosofía de manera genuina, interésense de manera genuina y pregúntense, ¿me agrada esto? ¿Puedo sacar algo útil? Sáquenlo, pruébenlo y si no les gusta, deséchenlo. Creo que es lo que más, es fácil, totalmente. O sea, eso es lo que se puede hacer, bórralo, digo. Sí, que no hay más legal. Por ejemplo, ¿qué es el budismo? Investiguen qué es esto, quién lo creó, qué es lo que siguen, qué tal. Me gusta esto, voy a ponerlo en práctica. 1 mes, 2 meses, de repente si pasan 3 meses y ni se dieron cuenta de que lo estaban poniendo en práctica, pero se adherió también a su estilo de vida, déjenlo. Igual que el estoicismo, pero el estoicismo tiene varios principios, que es la templanza, sabiduría, justicia y valentía. Son como las 4, esos obviamente se desglosan. Bueno, saquen de ahí la templanza, que es el autocontrol, pónganlo en práctica. No estoy diciendo que pongan en práctica todas. Puede que usted la justicia la ponga en práctica de una manera diferente. Que usted diga, no, la justicia que sea lo que Dios quiera. Pero para mí, por ejemplo, no, la justicia yo la hago, yo hago la justicia, un ejemplo. Bueno, pero entonces por eso deséchenlo. Entonces, Ángel, yo diría que saquen, extraigan, utilicen lo que les sirva de cada filosofía. Pero primero que todo, infórmense. Claro. Infórmense, estudien y vuelvan una persona culta, de modo que incluso aprendieron de esta filosofía, pero no se interesaron, pero ya saben. Y puede que llegue alguien, una persona que necesite un consejo de esa filosofía y usted se lo cuente. Claro. Y lo pongan en práctica. Incluso para, no sé si terminar, complementar esto, sí, claro. Hay una cosa que es interesante, que cada quien puede crear su propia filosofía. De hecho, vamos aquí aprovechando, yo le iba a preguntar eso, ¿no cree usted? Cuando yo hablaba con Ángel, a veces usted me decía, que tiene una filosofía que era en base al amor. Entonces yo cuando usted me dijo eso, yo pensé fue en este bicho que, ¿cómo se llama? Cupido, ¿no es? Ajá. El que lanza flechitas, ¿sabes? Sí. Y yo así, entonces Ángel es que Cupido, ¿qué? No, tampoco. Explíqueme a mí, porque de hecho, incluso otra vez, explíqueme cómo ve usted esa filosofía. O sea, ¿cómo es su filosofía en base al amor? Mire, es interesante, porque
Esta respuesta no vino de la noche a la mañana tampoco. Fue en base a varias preguntas que me hice, a mucha introspección, eso sí. Y yo me puse a pensar un día, ¿qué respuesta, con una sola respuesta que pueda resolver todos los problemas que tenga en mi vida? Y llegué a la conclusión de que era el amor. Fueron 3 puntos claves que me hicieron reflexionar sobre esto. La primera fue escuchando a Canserbero, que lo escuché el año pasado más que todo. O sea, el año pasado fue que me puse a pararle bolas a la letra y tal, y me puse a meditar, a reflexionar sobre todo lo que decía. Y pues el carajo tenía su filosofía en base al amor, ¿me entiendes? Otra cosa importante fue, digamos, la pasión de Cristo. La película. Vi cómo Cristo cargaba con la cruz, como por amor al mundo hacía lo que hacía. Y yo dije, el carajo tiene una filosofía interesante, buenísima. Y yo muchas veces le he dicho a Josmar que yo soy agnóstico, que no soy ni creyente en Dios ni nada por el estilo, pero yo extraigo muchas cosas importantes de la Biblia, de lo que es el cristianismo. Y es importante no solamente que yo crea en eso, sino que nosotros apliquemos y practiquemos lo que Jesús vino a traer al mundo. Que si por algo Él vino y nos trajo esos mensajes, para que nosotros los apliquemos. Claro. No para que nosotros estemos predicando los mensajes de Él, es para que lo practiquemos como personas. Sí. Entonces, esas 2 fueron claves importantes. Y por último, puede parecer extraño, puede parecer estúpido, pero viendo un anime, una comiquita, por así decirlo. ¿Cuál comiquita? Viendo anime. No, viendo anime, marico. En realidad, Demon Slayer. Yo vi ese anime y viendo el personaje a Tanjiro, él tiene mucho amor. Mucho amor, o sea, le matan la familia entera. Lo tratan mal, lo tratan mal y lo insultan. Lo golpean. Y todo lo hace con una sonrisa, amor, con un amor. Claro, y el carajo, lo que más me dio curiosidad y me pareció interesante es que puede matar a los enemigos, pues, a los demonios, sin ningún problema, ¿sabes? O sea, los mata, los elimina, pero no se siente mal, sigue sonriendo. Pero ¿sabe qué era curioso? Disculpe que lo interrumpa, que cuando tenía la oportunidad, él quería conocer el pasado del demonio. Exactamente, y tenía mucha empatía con conocer ellos. Los demonios. Y tenía mucha empatía con ellos. A pesar de que habían matado no sé cuántos trillones de gente, él incluso hasta creo que llegó a llorar por saber el pasado del demonio. Ajá. Y incluso hasta como quería tener piedad o algo así. Ajá. Pero él sabía que no podía. Claro. Y otra cosa, que en base a eso, que el carajo, a pesar de todo eso, pues le dolía como matar a los demonios. Sí. Y cuando lo mataba, eso sí, cuando el demonio estaba como sufriendo mucho, él los mataba como para que no le doliera. Ajá. Al demonio. Sin embargo, a los demonios que no se arrepentían y como que disfrutaban de eso, les cargaba esa rechera y los mataba así sin asco, ¿me entiendes? Así sí. Como. Y otra cosa, cuando llegan al subconsciente de ellos, no sé si usted llegó a ver ese capítulo, que están en el núcleo de cada uno. Sí. Bueno, que el núcleo de Tanjiro es así como muy bondadoso, todo como un cielo, como una vaina. O sea, es demasiado épico y yo digo, verga, qué calidad. Entonces, esto es lo que uno tendría que, o sea, uno tiene como una vaina dentro que es como un cielo, un infierno, una vaina. Su núcleo. Exacto, su núcleo. Y yo digo, verga. Entonces digo, tengo que transformarlo en algo así parecido a lo que tiene Tanjiro. Y me puse a dedicarme a eso, o sea, ese anime para mí fue muy revelador en muchos aspectos. Pues mira, yo no lo he visto de esa manera. Claro. Yo lo veía por la animación y era muy épico. Es épico, legal. Pero sí sé que el personaje es muy así, muy bondadoso. Sí. Pero nunca lo vi de esa manera. Exacto. Entonces, bueno, yo gracias a esas 3 cosas clave, lo que fue Canserbero, la pasión de Cristo y eso, llegué a esa conclusión de que el amor sería mi guía de vida. Y eso no significa que yo a veces pueda retroceder, dar un paso atrás y decir, y me ponga violento o diga alguna cosa que hiera, pero al final soy humano, cometo errores, pero al final tengo que seguir con esa filosofía. Cuando cometo un error voy a aclararlo, voy a tratar de solucionarlo y ya está, porque somos humanos, somos imperfectos. Y conozco de esa imperfección y gracias a todo eso que es en base al amor también comprendí que el amor hacia uno mismo también es importante.
y que sé que cada error que cometa no significa que vaya a tener que cargar esa cruz otra vez. O sea, porque muchas veces me pasó esto, que yo cometí un error o varios y me cargaba esa cruz como con esa culpa, con esa rechera hacia mí mismo, con esa rabia, que yo me castigaba, me lastimaba constantemente, mentalmente y emocionalmente, y yo me criticaba y o sea, ya estaba hasta harto de todo eso. Pero una vez que entendí la importancia del amor y vivir en base a esta filosofía, pues comprendí que vamos a tener errores, somos humanos, y estoy tranquilo. Cada vez que tome una acción, incluso sé que puedo cometer un error, pero lo importante es seguir siempre hacia adelante y con amor. Y eso fue lo que yo vine a comprender en base a eso. Cada quien tendrá su manera de entenderlo. Claro. ¿Verdad? Eso cada quien es un proceso de mucha introspección, de estar mucho con ustedes mismos, No, solos. y de querer. Claro, y de querer. O sea, de querer, cool. de querer cambiar la manera de vivir, porque es que si usted vive de manera inconsciente, usted nunca va a pensar estas cosas, usted nunca va a pensar en filosofía, usted nunca va a pensar en que, por ejemplo, hay el amor, no, usted se va a perder por el placer, por lo superficial, se va a perder en el estrés. Ángel, aquí usted nombra algo muy interesante y no sé, creo que de filosofías nos quedamos corto hablando porque no somos filósofos. Exacto. Pero, sí. pero tocamos el tema. Y yo sabía que el video se iba a ir muy en torno al estoicismo, pero también a su filosofía, a la filosofía del amor. Así que usted, ¿cómo podríamos dejar de culparnos por errores que hemos cometido? Un ejemplo, ¿cómo lo hizo usted? ¿Cómo podríamos hablarnos? ¿O cómo podríamos ver ese error? Y porque, ¿qué es lo que pasa? Probablemente, a usted que me está viendo, hay un error que cometió muchas veces y pasa. Un error que se repite. Y ahí es donde uno se culpa. Y vuelve y se culpa y vuelve y se culpa. No sé si a usted le ha pasado. Hay algún error que ha cometido y es como que, coño, yo dije que no lo iba a volver a hacer y lo volví a hacer. ¿Cómo podríamos dejar de culparnos? ¿Cómo podríamos dejar ya de cargar esa cruz innecesaria? En base a su filosofía, en base al amor. Es que básicamente vivir bajo el concepto del amor nos permite vivir sin castigarnos, por así decirlo. El solo hecho de vibrar con esta energía, decimos, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo que yo tiendo a masturbarme constantemente, un ejemplo, y que me castigue y me culpe por eso. Bueno, es un ejemplo muy básico, muy simple, muy sencillo. Pero si es una masturbación constantemente todos los días, obviamente voy a estarme culpando. Si yo empiezo a amarme, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a hacer cosas diferentes, que no me quede ni tiempo para para cometer el error. Exacto. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a empezar a vivir de otra forma porque ya estoy amándome. O sea, porque me estoy amando, y el amor muchas veces significa esfuerzo. No siempre significa Abrazos. Voy a consentirme, voy a Mira, eso a contemplarme. Perdón, eso está interesante. Exacto, el amor muchas veces conlleva esfuerzo, que esto muchas veces la gente lo malinterpreta, esto del amor propio que se dice últimamente. Muchas mujeres lo dicen, ay, es que yo me amo, yo tengo amor propio, así que yo no quiero que ningún carajo venga a joderme la vida. Coño, eso no significa nada de eso. El amor propio es esforzarse, ir al gimnasio, leer, trabajar, estar en sí mismo, trabajar. es trabajar, Ser responsable. Ser responsable. El esfuerzo es básicamente amor propio. Amor propio no significa esto de que yo me quiero así tal cual como soy, el que me quiera así bueno y el que no también. Esas son huevonadas. Así tal cual se los digo. Si les duele, bueno, mira, pela. Pero en realidad esto es el amor propio. Esforzarse, dar lo mejor de uno siempre. Porque al final, si nos ponemos a hablar de que yo me amo a mí misma o yo a mí mismo y que me quieran como soy, eso es ser un puto vago en la vida. Conformista, mediocre. Un mediocre. Exacto. Entonces nosotros tenemos que mejorar siempre como personas, no solamente por nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Incluso a nuestra futura pareja, si es que ustedes no tienen, o a su pareja actualmente si tienen, ustedes tienen que darle su mejor versión. Siempre. ¿Así? Repita, ¿cómo es que dicen las mujeres? Que si me quieren así, bueno, y si no... Gorda.
Gorda. Sí, sí, sí. Así que trabajen su cuerpo, trabajen todo, coño. Es importante. No, sí, bueno, yo creo que para finalizar está buenísimo eso. Por eso quería hacer esa pregunta. En ese tema sí estoy aprendiendo, así que era sobre todo para compartirlo. Pues sí. Mi opinión y la filosofía de este pana. Yo estoy aprendiendo a ver cómo me creo, o sea, cómo puedo extraer cositas de diferentes filosofías y tener un buen estilo de vida, Ángel. Sí, y hay muchas cosas más que pasan por mi mente, pero se va a quedar muy largo el video, así que Tranquilo. estamos bien así. Sí, sí, sí. Creo así que se compartió lo más importante. Y ahí vamos a seguir. Sí, por supuesto. Me quedo con ese contexto que usted dijo. Amor es esforzarse. Claro, por supuesto. Háganlo, háganlo. Interiorícenlo. Un gusto, Ángel. Dale, estamos Nos vemos. hablando.